la Virgen María en el reino de la divina voluntad. 29º día. Oración inicial. Madre querida, renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Sumérgeme en esos tus mares de amor, de dolor y de virtud que por nosotros has merecido. Haz de mí otro Jesús. Madre, haz que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo, con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique, inflame y santifique todo mi ser. Madre y Reina mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Madre, con tu santa voluntad, a vivir en nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de la resurrección, Jesús permanece 40 días apareciéndose a los discípulos y confirmándolos en la fe en la resurrección. Los discípulos se estrechan a la Virgen como arca de salvación y de perdón, cuando después de huir se arrepienten y vuelven en torno a la Madre. Luego se da la ascensión de Jesús. Estos son los misterios que vamos a contemplar hoy, y lo vamos a hacer desde el corazón de la Virgen. El alma a su madre y reina. Madre admirable, aquí estoy una vez más sobre tu regazo materno para unirme contigo en la fiesta y triunfo de la resurrección de nuestro amado Jesús. Qué bella te ves hoy, toda amabilidad, toda dulzura, toda alegría. Me parece verte resucitada junto con Jesús. Oh Madre Santa, en medio de tanta alegría y triunfo, no te olvides de tu hija. Más aún, deposita en mi alma el germen de la resurrección de Jesús, para que, en virtud de ella, resurja plenamente en la divina voluntad y viva siempre unida a mi dulce Jesús y a ti. En esta oración inicial hay cosas muy importantes en las que debemos detenernos para que en realidad se haga en nosotros, más que una súplica, un deseo ferviente y un esfuerzo permanente. Le pedimos a la Virgen primero que deposite en nosotros
el germen de la resurrección de Jesús. Ya ese germen fue depositado en nosotros desde el bautismo. Cuando nos incorporamos, el Espíritu Santo nos incorporó en Cristo, empezamos a participar de todos los efectos de su misterio pascual. Pero lo importante es que seamos conscientes de ese germen de resurrección. Y ser conscientes de ese germen de resurrección es vivir una vida de esperanza. Como dice el apóstol, si realmente habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ser conscientes del germen de la resurrección es ser conscientes de que vamos a resucitar con Cristo, o mejor, que estamos resucitando permanentemente con Cristo. Y si estamos conscientes de eso, nuestro trabajo debe ser buscar las cosas de arriba, las del cielo, y abandonar las de la tierra. También, ¿por qué y para qué? Porque es en virtud de ese germen de la resurrección de Cristo que va a resurgir plenamente en nosotros la divina voluntad. La divina voluntad es vida de cielo. Y si es vida de cielo, está entre las cosas del cielo, no las de la tierra. Poseyendo yo ese germen de la resurrección activo, es una gracia activa, y es activa cuando yo actúo conforme a la gracia recibida. Yo sé que poseo el germen de la resurrección, entonces debo buscar las cosas de arriba. Vivir una vida de cielo, conocer las verdades de este reino de los cielos en la tierra. Entonces se establecerá o surgirá en nosotros ese don de la divina voluntad. Y eso nos llevará a vivir unidos a Jesús y a la Virgen María. Pues podemos, y de hecho hemos celebrado año tras año la fiesta de la resurrección. Pero a lo que tenemos que preguntarnos y hacer un examen serio es si realmente ese misterio de la resurrección de Cristo ha transformado mi vida, o no pasa de ser una Pascua más, una fiesta más de la iglesia. De pronto vivimos un tiempo especial, externo, pero no interno. Y esta germen de la resurrección, para que produzca fruto, tenemos que vivirlo internamente, como lo pide la palabra. Entonces sí podemos saber que resurgirá en nosotros ese don de la divina voluntad y viviremos plenamente, unidos a Jesús y a la Virgen. Porque en ellos este reino estuvo activo siempre. Y ellos son los encargados de establecerlo en nosotros. Lección de la Reina del Cielo. Hija bendita de mi corazón materno. Fue muy grande mi alegría y mi triunfo en la resurrección de mi Hijo. Yo me sentí renacida y resucitada con Él. Todos mis dolores se transformaron en gozo y en mares de gracias, de luz, de amor y de perdón para las criaturas. Estos mares extendían mi maternidad sobre todos mis hijos que Jesús me dio
con el sello de mis dolores. Es la experiencia de la resurrección que ella vivió. Todo se transformó en gozo. Mares de gracia, mares de luz, mares de amor, mares de perdón para las criaturas. Y esos mares ensancharon su maternidad sobre todos nosotros. Sus dolores la llenaron de luz, de gloria. Escúchame, querida hija. Tú debes saber que después de la muerte de mi hijo, me retiré al cenáculo en compañía de mi amado Juan y de Magdalena. Pero mi corazón sufría mucho al ver que solo Juan estaba conmigo. Y llena de dolor me preguntaba, ¿y los demás apóstoles dónde están? Pero en cuanto ellos escucharon que Jesús había muerto, tocados por una gracia especial, sumamente conmovidos y llorando, los que habían huido se fueron acercando a mí uno por uno, haciéndome corona, y con lágrimas y suspiros me pedían perdón por haber abandonado a su maestro y por haber huido tan vilmente. Yo los acogí maternalmente en el arca de refugio y de salvación de mi corazón, y les aseguré el perdón de mi hijo a cada uno. Los animé a no temer, y les dije que su suerte estaba en mis manos, porque a todos me los había dado por hijos, y yo como tales los reconocía. Entremos con nuestra fe y con esa voluntad divina en este momento. Hagamos nuestro los sentimientos de la Madre y los sentimientos de los apóstoles. Estaba dolida porque estaba sola, solo Juan la acompañaba. Extrañaba a los apóstoles. Pero los apóstoles, tocados por una gracia especial. ¿Quién les hizo llegar esa gracia? La Virgen, porque ella es la dispensadora de toda gracia. Ya Jesús nos lo había enseñado, no hay gracia que llegue a nosotros que no se dé a través de la Virgen. Ella los atrajo con su gracia, con su dolor. Ella suscitó en ellos el remordimiento, el dolor de haber abandonado a su maestro. Y ella los atrajo hacia su corazón. Por eso ellos vuelven donde la Virgen, conmovidos y llorando. Son los frutos de la súplica y del amor de una madre. Por eso es madre de la Iglesia. Y la Iglesia surgió, sí, del costado de Cristo, pero también del corazón de la Madre. Y como ella poseía esos mares de perdón, en esos mares de perdón se sumergieron los apóstoles.
para encontrar allí la misericordia y el amor. Con qué ternura, con qué alegría no los acogería la Virgen, como acogió el Padre el retorno de su hijo pródigo. Ella los acogió, les aseguró el perdón, les dio la fortaleza y los animó a no tener miedo. Pero lo más hermoso, le dice que la suerte de ellos estaba en sus manos. La Virgen tenía en sus manos la suerte de ellos. Como quien dice, todo lo que ustedes van a vivir de aquí en adelante ya está en mis manos. Ya Jesús me los entregó, ya son míos, son mis hijos, y como hijos los reconozco. Es hermoso ese amor de madre en esta iglesia naciente. Debieron haber vivido los apóstoles un momento de grandísima alegría interior, de grandísima seguridad y esperanza, donde el dolor de la pérdida del maestro se vio en ellos aliviado por el amor de la madre, por los consuelos que la madre derramó en sus corazones. Hija bendita, tú sabes que yo estuve presente en la resurrección de mi hijo, pero no se lo dije a nadie, esperando que Jesús mismo fuera quien les manifestara que había resucitado glorioso y triunfante. Como la Virgen siempre actúa con esa discreción, con esa humildad. Estaba llena de alegría, de gozo, pero esperó. Era Jesús quien tenía que manifestarle a los apóstoles su resurrección. Y ella espera. Espera que Dios mueva las circunstancias. Espera que Dios actúe. Y a veces cómo nos cuesta a nosotros esperar. Pese a que ellos van a ella a contarle, como para darle una noticia de que Él ha resucitado, la Virgen les confirma, pero no se apresura ella a anunciar la resurrección de su hijo. Dice, la primera que lo vio resucitado fue la afortunada Magdalena. Podemos decir que fue la segunda, ¿verdad? Pero fue la primera porque es la primera que lo hace público. Después, las piadosas mujeres. Todos venían a decirme que habían visto a Jesús resucitado, que el sepulcro estaba vacío. Y mientras yo los escuchaba, dice la Virgen, con aire triunfal los confirmaba a todos en la fe de la resurrección. Hasta esa noche ya casi todos los apóstoles lo habían visto y todos se sentían como triunfantes por haber sido apóstoles de Jesús. Ya no había temor, ya había alegría, gozo, un poco de sentirse honrados de haber sido discípulos de Jesús. Pero todo eso gracias a las bondades de la Madre, que fue dando a sus corazones lo que necesitaban: seguridad, esperanza, ánimo, la fe en la resurrección y lo más, la alegría.
la alegría de ser discípulos de Jesús. ¡Qué cambio de escena, hija mía! Símbolo de quien primero se ha dejado dominar por la voluntad humana, representada por los apóstoles que huyen, que abandonan a su maestro. ¿Y por qué lo abandonaron? Por el amor a sí mismos, por defenderse ellos, porque no querían que les fuera a pasar lo mismo que le estaba pasando al maestro. No tenían el valor de dar la vida, pese a que San Pedro le había dicho: yo daré la vida por ti. Pero fueron palabras, porque estaba apoyado en su voluntad humana. Y su voluntad estaba siendo sincera, pero no tenía la fuerza para superar el egoísmo, para superar el amor a sí mismo. No estaba en Pedro eso, ni en ninguno de ellos. Estaban con una voluntad humana llena de sí mismos. Y decían amar al maestro, y lo decían con sinceridad, pero no tenían la fuerza. Y es importante entender esto para que veamos la voluntad humana, pese a que puede estar llena de buenos deseos, sola por sí misma no es capaz de grandes cosas. No es capaz. Porque ella no fue hecha para estar sola. La voluntad humana Dios la creó para estar unida a la divina. Y mientras no haya esa unión, la voluntad humana no puede dar los frutos que quisiéramos. Frutos de heroísmo, de santidad, no puede. Esa voluntad humana representada por los apóstoles que huyen, que abandonan a su maestro. Fue tanto el temor y el pánico que se escondieron. Pedro llegó hasta negarlo. Oh, si se hubieran dejado dominar por la divina voluntad, jamás habrían huido, jamás habrían abandonado a su maestro, sino que con intrepidez y como triunfadores no se hubieran separado nunca de su lado y se hubieran sentido honrados de dar la vida para defenderlo. Pero eso de dar la vida para defenderlo es fruto del dominio de una voluntad divina sobre la voluntad humana. Mientras la voluntad divina no sea la dominante, no se pueden dar esos frutos en la criatura. Es lo que la Virgen nos está enseñando aquí. Y que en la vida de nosotros se va dando a través de las circunstancias. Hija mía, mi amado Jesús se quedó resucitado sobre la tierra 40 días. Frecuentemente se les aparecía a sus apóstoles para confirmarlos en la fe y en la certeza de su resurrección. Y cuando no estaba con los apóstoles, se encontraba a mi lado en el cenáculo, rodeado de las almas que habían salido del limbo. Pero cuando estaban por terminar los 40 días, mi amado Jesús les dejó sus instrucciones a los apóstoles. Y dejando a su mamá como guía y maestra, nos prometió la venida del Espíritu Santo. Y luego, bendiciéndonos a todos, partió emprendiendo el vuelo hacia la bóveda del cielo junto con aquella multitud de almas salida del limbo. Es la ascensión del Señor. Jesús
le da las instrucciones a los apóstoles y les deja a la Virgen como guía y como maestra. Todos los que estaban presentes, y era un gran número, lo vieron ascender al cielo. Pero cuando llegó allá arriba en alto, una nube de luz lo sustrajo de su vista. Tu mamá lo siguió al cielo y asistió a la gran fiesta de la ascensión, pues la patria celestial no era extraña para mí, y además sin mí no hubiera sido completa la fiesta de mi hijo que ascendió al cielo. Nunca, nunca Jesús se separó de su madre, en ningún momento, ni siquiera en la ascensión, que él se fue dejándolos a ellos en la tierra, pero su madre asistió a la ascensión en el cielo a esa gran fiesta, pues ella es la puerta del cielo, y con la ascensión de Cristo el cielo se abría. Ya podían entrar todos los que habían salido del limbo, pero para la Virgen nunca estuvo cerrado el cielo. Era preciso que ella asistiera a esa fiesta. Ahora una palabrita para ti, queridísima hija mía. Vamos a ver cuál es esa palabrita. Todo lo que has visto y escuchado no ha sido más que la obra de la potencia de la divina voluntad operante en mí y en mi hijo. Y vamos en la lección número 29. Cada lección, ¿de qué nos habló? De lo que la voluntad de Dios había realizado en la Virgen y en Jesús. Mostrarnos esa voluntad operante en el interior de la Virgen y en el interior de Jesús. Dice la Virgen, es por eso que anhelo y amo tanto encerrar en ti la vida de la divina voluntad. Ella es vida, vida operante, porque todas las criaturas la tienen, pero la mayor parte la tienen sofocada y para que ella les sirva. Vamos a detenernos aquí, porque esto es fundamental. ¿Qué significa que la divina voluntad es vida operante en nosotros? Que ella es la que está actuando siempre. Así lo fue en la vida de la Virgen María y en la vida de Jesús, hombre Dios. Era la voluntad de Dios quien en ellos miraba, hablaba, comía, dormía, predicaba, realizaba cualquier acción. Y eso es lo que la Virgen quiere que se dé en nosotros, una vida, porque es vida. Y la vida está compuesta de actos ininterrumpidos. Es una vida que necesita estar actuando. Y nos da esta explicación para que entendamos. Todas las criaturas la tienen, sí. Porque es la voluntad de Dios la que en cada hombre hace que el corazón palpite, que la criatura respire, que los pies caminen, que las manos se muevan y trabajen. Es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que como la criatura no la reconoce y le atribuye esos actos a su voluntad, sofoca la voluntad divina y la tienen a su servicio. En vez de estar la criatura al servicio de la voluntad divina,
la voluntad divina está al servicio de la criatura. Y como está al servicio de la criatura, no puede realizar ni comunicarle a la criatura lo que ella es. ¿Qué comunica la divina voluntad a la criatura? Prodigios de santidad, prodigios de gracia, obras dignas de su potencia, obras divinas. Como las criaturas no la reconocen ni la llaman, entonces la obligan a estarse con las manos cruzadas sin poder desarrollar su poder, porque Dios no violenta la libertad del hombre. ¿Por qué Jesús nos dice, llamen a mi voluntad a actuar en ustedes? Porque ella está ahí. Pudiéramos decir, ella está en su casa. Nosotros somos su casa. Ella está ahí. Porque en ella estamos, nos movemos y somos. Pero si no la reconocemos y no la llamamos, se está sin obrar. Quietecita, pudiéramos imaginárnosla en un rincón. No puede desarrollar su poder. Pero cuando la llamamos, el acto de llamarla ya es un acto de parte nuestra, un acto que expresa libertad y conciencia de que queremos que sea ella la que obre, la que reine. Cuando ya la criatura la llama, que de hecho es un acto de humildad, porque yo la llamo porque reconozco que mi voluntad sola no tiene valor y que uniéndola a la de ella y dejándola obrar a ella, podemos obtener un valor divino en nuestras obras que le da a Dios gloria perfecta. Entonces ya ella sí sabe que no va a violentar nuestra libertad, sino que con libertad le hemos dado el espacio para que ella reine. Y ella empieza a imperar, a manifestar su poder, a ejercer su poder. Dice, por eso sea atenta, haz que el cielo de la divina voluntad se extienda en ti y que con su potencia haga lo que quiera y como quiera. ¿Qué pasa en quien no la llama? La voluntad divina está ahí. Es por la voluntad divina que esa criatura respira. Es por la voluntad divina que esa criatura se mueve. Pero como no la deja reinar, la tiene como sierva, como una sirvienta. Se está valiendo de ella, pero para su provecho, para su beneficio, no para la gloria de Dios, ni para darle a Dios una gloria perfecta, ni para darle a la divina voluntad el puesto que merece tener en nuestras vidas, que es el primer puesto. Y como los dones de Dios son irrevocables, pues ellas siguen dándole a la criatura el respiro, el pálpito, el movimiento, todo, pero no tiene poder. Está con las manos amarradas. La criatura la tiene ahí a su servicio. Hay algunos capítulos, 3 capítulos escogí para hoy, que nos pueden ayudar a penetrar más en estos misterios de la resurrección y ascensión del Señor. En el volumen 12 de abril 15 de 1919, habla de la resurrección. Dice, si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón. Y aquí nos van a explicar por qué la resurrección de Cristo simboliza a quienes viven en la divina voluntad. Dice, cada acto, palabra, paso, hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe. Es un sello de gloria que recibe.
Es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Es una resurrección divina, cada acto hecho en la voluntad de Dios. Ya tenemos el germen, pero ¿qué es lo que hace activo ese germen? ¿Qué es lo que hace que ese germen de la resurrección crezca en nosotros y dé frutos abundantes? Que hagamos nuestros actos en la voluntad de Dios. Y entonces cada acto es una resurrección divina que el alma recibe un sello de gloria, un salir de sí para entrar en la divinidad, un esconderse en el sol de la voluntad divina. Es un llenarse de Dios, porque si cada acto es una resurrección divina, es una resurrección de Jesús en nosotros. Y ahí ama, obra, piensa. ¿Dónde? En el seno del sol de la divina voluntad. Ahí es donde la criatura vive. Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada. Pero pocos son los que se disponen a esto. Simbolizar la humanidad resucitada de Cristo. ¿Cómo era la humanidad resucitada de Cristo? Ya lo veíamos en la lección anterior. Llena de luz, vestida de luz. Las almas que viven en la voluntad de Dios, como cada acto es una resurrección divina, se vuelven como la humanidad resucitada de Cristo, llenas de luz. Pero pocos son los que se disponen a esto, pocos. ¿Por qué? Dice Jesús, porque en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio. Siempre están pensando en ellos. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, nada tiene de propio, sino todo de Dios. No hay ni un pensamiento de sí mismo, ni un deseo para sí mismos, ni un procurarse nada para sí mismos. Es una negación total de sí mismos. Es la característica de la santidad del vivir en la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús, serán pocos. Y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado. Por eso no serán muchos. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso está siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Esto se lo dice Jesús a Luisa. Queramos nosotros ser de los pocos. Pidámosle a Dios que nos ubique en el grupo de los pocos, que nos dé la gracia y sobre todo a la Virgen de disponernos para despojarnos de todos los bienes propios. Solo ella puede alcanzar esta gracia para nosotros. Querámosla con vehemencia y ahora que nos preparamos para este Pentecostés, dispongámonos y pidámoselo al Espíritu Santo, porque son ellos los que nos tienen que concederlo. Por nuestra propia fuerza no podemos. Esperan de nosotros la disposición y el esfuerzo. Todo lo demás lo harán ellos en nosotros. En el volumen 16 de mayo 29 de 1924 hay un capítulo muy interesante sobre la ascensión que he querido, no,
este no es, después el que viene más adelante. Este habla del dolor que sufrieron los apóstoles en el momento de la ascensión de Jesús. Dice así: hija mía, el dolor más grande de los apóstoles en toda su vida fue el quedar privados de su maestro. Conforme me veían subir al cielo, su corazón se destrozaba por el dolor de mi privación. Y mucho más agudo y penetrante fue este dolor, porque no era un dolor humano. No era una cosa material la que perdían, sino un dolor divino. Era a Dios a quien ellos perdían. Y si bien yo tenía mi humanidad, pero como resucitó, estaba espiritualizada y glorificada. Por lo tanto, todo el dolor fue en sus almas, y penetrando, todos se sentían consumir en el dolor, tanto de formar en ellos el más desgarrador y doloroso martirio. Pero todo esto era necesario para ellos. Tenían que vivir este dolor. Se puede decir que hasta entonces no eran otra cosa que tiernos niños en las virtudes, en el conocimiento de las cosas divinas y de mi misma persona. Podría decir que estaba en medio de ellos, pero no me conocían ni me amaban de verdad. Pero cuando me vieron subir al cielo, el dolor de perderme rompió el velo y conocieron con certeza que yo era el verdadero Hijo de Dios. El dolor intenso de no verme más en medio de ellos les hizo nacer la firmeza en el bien, la fuerza para sufrir todo por amor de aquel que habían perdido. El dolor de la privación fue el que les concedió esa firmeza en el bien y la fuerza para sufrir. Les parió la luz de la ciencia divina. Les quitó los pañales de la infancia. Los formó hombres intrépidos, no más miedosos, sino valerosos. El dolor los transformó y formó en ellos el verdadero carácter de apóstoles. Lo que no pudieron obtener con mi presencia, lo obtuvieron con el dolor de mi privación. El padre Pablo Martín, en una homilía que hizo a raíz de la fiesta de la Ascensión del Señor, nos hablaba de este dolor de la privación y decía que este tiempo que estamos viviendo de privación de los sacramentos, privación de la Eucaristía, si nosotros los vivíamos en su voluntad, era un dolor fecundo, una privación fecunda. Y seguramente nos haría madurar más en la fe en Jesús, en el amor a Jesús, en el valorar todo lo que hizo para quedarse con nosotros en cada sacramento. De pronto antes no apreciábamos debidamente una misa presencial, la comunión sacramental. Ahora, estando privados de ello, podemos valorarlo mejor. Siempre es la cruz, el dolor, el sacrificio, lo que nos hace crecer en el amor. Este capítulo de volumen 34 de mayo 20 de 1936, que lo vamos a reflexionar completito, es muy interesante. Habla de la ascensión del Señor. Dice Jesús: hija mía bendita, no hay suceso de mi vida que no simbolice el reino de mi divina voluntad. Todos los actos de Jesús, todos simbolizan el reino de su voluntad. En este día de mi ascensión yo me sentía victorioso y triunfante. Mis penas habían terminado.
Más bien dejaba mis penas ya sufridas en medio a mis hijos que dejaba sobre la tierra. Y dejaba esas penas como ayuda, como fuerza y como sostén, y como refugio donde esconderse en sus penas, para tomar de las mías el heroísmo en sus sacrificios. Perdón. Puedo decir que dejaba mis penas, mis ejemplos y mi misma vida como simiente, que madurándose y creciendo debía hacer surgir el reino de mi divina voluntad. Todos los actos de Jesús, todas sus palabras, todos sus ejemplos son semillas que, asumiéndolas, haciéndolas propias, nos van ayudando a crecer en el reino de la divina voluntad. Pero hay que valorarlas como tal, porque puede haber muchas semillas, aún te las pueden dar, pero si tú no las cultivas, no vas a disfrutar del fruto de esas semillas. Y eso pasa con las palabras, los ejemplos y las enseñanzas de Jesús. Él nos está diciendo aquí, son semillas que harán surgir el reino de mi divina voluntad. Ese es el fruto. Pero para que eso suceda, tenemos que cultivarlas. Así que partía y quedaba. Quedaba en virtud de mis penas. Quedaba en sus corazones para ser amado. Después que mi santísima humanidad subía al cielo, sentía más estrecho el vínculo de la familia humana. Por consiguiente, no me habría adaptado a no recibir el amor de mis hijos y hermanos que dejaba en la tierra. Quedé en el Santísimo Sacramento para darme continuamente a ellos, y ellos a darse a mí para hacerles encontrar el reposo, el descanso y el remedio a todas sus necesidades. Nuestras obras no sufren de mutabilidad. Lo que hacemos una vez, lo repetimos siempre. Partió y se quedó. Es una de las primeras, dijéramos, frutos y especialidades de este misterio de la ascensión. Se va, pero se queda. Continúa en este mismo volumen 34. Además de esto, en este día de mi ascensión, yo tenía doble corona. La corona de mis hijos que llevaba conmigo a la patria celestial, o sea, los que salieron del limbo, y la corona de mis hijos que dejaba en la tierra, símbolo ellos de aquellos pocos que serían el principio del reino de mi divina voluntad. Todos los que me vieron ascender al cielo recibieron tantas gracias que todos pusieron la vida para hacer conocer el reino de la redención y pusieron los fundamentos para formar mi iglesia y hacer que recogiera en su regazo materno a todas las generaciones humanas. Así los primeros hijos del reino de mi voluntad serán pocos, pero serán tales y tantas las gracias de las que serán investidos que pondrán la vida para llamar a todos a vivir en este santo reino. Queramos estar en esos pocos. Abrámonos a esas gracias que Jesús nos quiere dar. Gracias que nos hagan capaces de poner la vida, de sacrificar nuestra vida para extender este reino, para llamar a otros a vivir en él.
Así lo dice Jesús. Los primeros hijos del reino de mi voluntad serán pocos. Así como los apóstoles y los que vieron su ascensión tuvieron el valor de poner los fundamentos para fundar la iglesia y para extender el evangelio, para hacer conocer ese reino, así los primeros hijos del reino de su voluntad tendrán especiales gracias. ¿Y qué misión tienen? Llamar a todos a vivir en este santo reino. En uno de los escritos dice: serán la levadura. ¿Y qué es la levadura? Pues ese poco que se le echa a la masa para que fermente y crezca. Tenemos que ser levadura. No podemos quedarnos solamente conociendo, alimentándonos intelectualmente. No. Hay que hacerlo vida y vida permanente. Continuamos en el volumen 34. Una nube de luz me invistió, la cual quitó de la vista de los discípulos mi presencia, los cuales estaban estáticos viendo mi persona, que era tanto el encanto de mi belleza que tenía raptadas sus pupilas. No sabían bajar su mirada para ver la tierra, tanto que se requirió de un ángel para sacudirlos y hacerlos regresar al cenáculo. También esto es el símbolo del reino de mi querer. Será tal y tanta la luz que investirá a sus primeros hijos, que llevarán lo bello, el encanto, la paz de mi fiat divino, de modo que fácilmente se dispondrán a querer conocer y amar un bien tan grande. Fácilmente se dispondrán a querer conocer y amar un bien tan grande. Ahora, en medio a los discípulos estaba mi mamá, que asistía a mi partida para el cielo. Este es el más bello símbolo. Así que ella es la reina de mi iglesia, la asiste, la protege y la defiende. Igual es la reina de este reino de la divina voluntad. Dice Jesús que su ascensión también es símbolo del reino de su querer. Que así como su ascensión era tanta su belleza que arrobó a los apóstoles de tal manera que su mirada quedó fija en el cielo y ya no eran capaces de mirar más la tierra, que así sucederá a los hijos de su divina voluntad. Llevarán lo bello, el encanto, la paz de mi fiat divino, de modo que fácilmente se dispondrán a querer conocer y amar un bien tan grande. Llevarán lo bello del fiat divino, llevarán el encanto y la paz. Esto también forma parte de ese capítulo, del volumen 34. Dice: así se pondrá en medio de los hijos de mi voluntad, hablando de la Virgen. Ella será siempre el motor, la vida, la guía, el modelo perfecto, la maestra del reino del fiat divino que tanto aprecia. Son sus ansias, sus deseos ardientes, sus delirios de amor materno que quiere a sus hijos en la tierra, en el reino donde ella vivió. No está contenta con tener a sus hijos en el cielo, en el reino de la divina voluntad, sino que los quiere también sobre la tierra. Siente que la tarea dada a ella por Dios como madre y reina no la ha completado. Su misión no ha terminado.
hasta en tanto que no reine la divina voluntad sobre la tierra en medio de las criaturas. Quiera a sus hijos que la asemejen y que posean la herencia de su mamá. Por eso la Gran Señora es toda ojos para mirar, todo corazón para amar, para ayudar a quien ve en algún modo dispuesto a querer vivir de voluntad divina. Por eso, en las dificultades, piensa que ella está junto a ti, te sostiene, te fortalece, toma tu querer en sus manos maternas para hacerlo recibir la vida del Fiat Supremo. Miren cuánto, dijéramos, toma Jesús para hacernos comprender el papel, el valor, la importancia que tiene la Virgen en nuestras vidas y muy especialmente en este vivir en el reino de la divina voluntad. Es indispensable porque ella es el motor, ella es la vida. Si ella es el motor, sin ella no podemos andar. Ella es la vida de este reino, ella es la guía, ella es el modelo perfecto, ella es la maestra, ella es todo. Y nadie más que ella quiere darnos este reino, no que lo recibamos cuando lleguemos al cielo, no. Ahora ella quiere que lo poseamos ya en esta tierra y de que ese reino se apresure. En nuestro corazón depende de nosotros, del empeño en conocer las verdades, del empeño en vivir estas verdades, de morir totalmente a nosotros para que reine esa voluntad de Dios en nosotros. Anhelemos esa gracia del despojo total. Aprovechemos estos tiempos de privación, de sacrificio, para ir muriendo e ir dejando que esa voluntad divina reine en nosotros. Dice Jesús que la Virgen quiere que nos asemejemos a ella, que poseamos su herencia, y está toda atenta para ver quién está dispuesto a querer vivir de voluntad divina, para volcarse en gracias sobre él. Mamá Santa, tus hermosas lecciones me extasían. Oh, cómo anhelo y cómo suspiro que la vida de la divina voluntad obre en mi alma. Yo también quiero ser inseparable de mi Jesús y de ti, Madre mía. Pero para estar más segura de que así sea, te ruego que tomes el empeño de tener encerrada mi voluntad humana en tu corazón materno. Y aunque veas que me está costando mucho, nunca, nunca me la vayas a dar. Solo así podré estar segura. De lo contrario, todo se quedará siempre en palabras, pero nunca en hechos. Por eso, tu hija se encomienda a ti, y de ti todo lo espera. Propósito. Hoy, para honrarme, harás 3 genuflexiones ante mi Hijo Jesús en el acto que ascendió al cielo, y le pedirás que te haga ascender a la divina voluntad. Jaculatoria. Madre mía, con tu poder triunfa en mi alma y haz que permanezca en la voluntad de Dios. Acción de gracias a Jesús por la Virgen María. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor,
de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén.